que confunde mucha gente, y alguna gente al estudiarla le da miedo. Esas bestias de Apocalipsis, esas bestias de Daniel, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso de las 70 semanas? En fin, eso lo vamos a ver, y nos vamos a ubicar en el libro de Daniel. Ubicándonos en el libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel, nos vamos a ubicar, y allí vamos a comenzar nuestro recorrido a través de esta revelación, que es una revelación continua que se da a lo largo del Antiguo Testamento y desde luego a través del libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 de Daniel, para ubicarlos a ustedes, el verso 1 en adelante, observen. Ya hablábamos del rey Nabucodonosor, que es el que hace la invasión de Judá y de Jerusalén en el año 610 a.C. Y a partir de ahí, por grupos, fue llevando cautivos a Babilonia. A lo largo de 10 años estuvo enviando cautivos. Siempre seleccionó lo mejor que había en el pueblo para enviarlo, es decir, la gente adinerada, los educados, los que eran de la familia real, y así la gente que consideró que era más importante, que podía aportarle algo a su reino en Babilonia, son los que llevó cautivos, los envió cautivos por grupos. Y en Jerusalén dejó a los más pobres. Entre los más pobres quedó el profeta Jeremías, que no fue llevado, pero en cambio Ezequiel sí fue llevado con los cautivos, y desde luego Daniel y sus compañeros. Daniel y sus compañeros porque eran de la familia real, y Ezequiel porque era un sacerdote, era hijo de un sacerdote de una familia prestante también en Jerusalén, levita, y también fue llevado entre los cautivos. Ya quiénes fueron llevados y quiénes no, eso lo puede ver usted en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, del 1 al 4, ve los que fueron llevados y los que no fueron llevados. ¿Correcto? Para eso leer estos primeros capítulos de Nehemías. Pero aquí nos vamos a detener en Daniel capítulo 1, en el caso de Nabucodonosor. El segundo año de él haber comenzado a reinar, o en el segundo año, sí, de haber llegado mejor al reino, y para ese entonces ya estaba Daniel allí. Estamos hablando del año 604 antes de Cristo, porque esto ocurre en el año 602, 606, que el hombre comienza su reino. Estamos hablando del año 602. Y para ese entonces ya Daniel se encontraba en Babilonia. Tuvo Nabucodonosor un sueño. Para abreviar, se los comento rápido, si usted quiere lo sigue mirando ahí. Resulta que tuvo un sueño Nabucodonosor, pero cuando despertó se le había olvidado, solo recordaba que había tenido un sueño, pero se le olvidó el asunto del sueño. Es decir, ¿qué fue lo que soñó? Lo único que sabía es que había soñado, pero ¿qué es lo que soñó? Se le olvidó. Reunió a todos los sabios y astrólogos, brujos y todo lo que tenía en su reino para que le dijeran, le adivinaran qué es lo que había soñado y el significado del sueño. Resulta que reunidos todos dijeron: no, pues que nunca ha ocurrido que alguien nos consulte acerca de un sueño que no nos lo cuenta. Cuéntenos el sueño y nosotros le adivinamos qué es lo que quiere decir el sueño, pero cuéntenoslo. Y él dijo: no, pues ¿cómo me lo va a contar si es que me olvidó? No tengo cómo contárselos. ¿Qué es lo que soñé? No lo sé, se me olvidó. Lo sé porque soñé. Entonces, como nadie le dio respuesta, entonces entró en cólera, en ira, y dijo: ¿sabe qué?
llamó a Arioc, general de sus ejércitos, y dijo: ¿sabe qué? Hágame favor, córtenle la cabeza a todos estos sabios, a todos estos astrólogos, a todos estos adivinos, a todos córtenle la cabeza. Los mandó matar a todos. Y claro, al mandarlos matar a todos los consejeros, entre esos consejeros reales estaba Daniel y sus compañeros. Quiere decir que también ellos perderían la cabeza. Daniel no se había enterado del asunto y se dio cuenta por Arioc, que le dijo: ¿qué es lo que haces? Y él dijo: no, es que el rey dio esta orden. Porque ¿qué pasó? Que el rey llamó a todos los sabios para que le adivinaran el sueño que tuvo, cuál era el sueño y cuál su significado, y nadie le dio respuesta, y el rey los mandó matar a todos. Daniel le dijo a Arioc: concédeme un poco de tiempo. Y se fue, y atrevidamente entró en la presencia del rey y le dijo estas palabras. En el verso 12, el rey mandó matar a todos los sabios de Babilonia, y se publicó un edicto, dice el verso 13, y fueron llevados a la muerte. Cuando ya los tenían a todos ahí para ser fusilados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Luego el verso 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Se atrevió, entró en la presencia del rey y dijo: ¿sabe qué? Deme tiempo y yo le voy a mostrar qué bueno que usted soñó y cuál su interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael, a Azarías, es decir, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Es decir, hasta ahí ellos no saben. Misterio es lo que uno no sabe todavía. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría, el mundo y los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y él mora en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he aquí, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Entonces Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de su corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. ¿Cómo estaba conformada esta imagen? Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Amén. Aquí están lo mismo de lo que hablarán las 4 bestias de Apocalipsis, de Daniel 7. La 7, el dragón y las 7 cabezas y los 10 cuernos de Apocalipsis 12, y la bestia del capítulo 13 y la bestia del capítulo 17. Es lo mismo. Lo mismo se hablará de esto en el capítulo 8, en el capítulo 10 de Daniel. Entonces, ¿qué representa esa imagen? Representa los 4 grandes imperios que el mundo tendría, desde Nabucodonosor hasta el último, que será el del anticristo. Son los 4 imperios y están conformados o fueron conformados así. El primer, la estatua se desintegra de la siguiente manera. La cabeza de oro representa el imperio de Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Correcto? ¿Lo vimos ahí? Entonces, ¿qué representaba la cabeza de oro? El imperio babilónico, descrito en el verso 38. ¿Correcto? Después se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Lo que viste en los pies y en los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces se le dice a Nabucodonosor de parte de Daniel que después de él se va a levantar un reino inferior al suyo. ¿Qué imperio fue ese? Vámonos compendiando con el capítulo 7 de Daniel. Es la misma visión, solo que ya se le muestra a Daniel.
La visión del capítulo 7, capítulo 2 fue una visión de Nabucodonosor, y en el capítulo 7 es una visión que Dios le muestra a Daniel. En esta visión del capítulo 7, Daniel vio 4 bestias. La primera bestia era semejante a un león. La segunda bestia era semejante a un oso. La tercera bestia era semejante a un leopardo. La diferencia es que este leopardo tenía alas, tenía 4 cabezas, ¿correcto? El león tenía una sola cabeza, el oso una sola cabeza, pero el leopardo tenía 4 cabezas, ¿correcto? Hasta ahí, si se suman las bestias contadas hasta aquí, ¿cuántas cabezas suman? 6. Una de león, una del oso y 4 de leopardo, 6. La cuarta bestia, que era espantosa y terrible, a las 3 anteriores Daniel le encontró algún parecido, alguna semejanza con alguna bestia, con algún felino. Pero la cuarta era tan terrible y tan diferente a las otras que no le pudo encontrar nada con que compararla, de lo fea, espantosa que era. Entonces solamente describe que la cuarta bestia era espantosa y terrible. Tenía una sola cabeza, desde luego, pero tenía 10 cuernos. ¿Ah? Era extraña esa bestia, ¿cierto? Una sola cabeza, pero tiene 10 cuernos. Y todo lo que pisaba lo destruía con sus pies. Está hablando del último gran imperio de los tiempos, que es el romano, pero el romano se extiende en el tiempo y abarca hasta el último gran gobernante mundial, que es el anticristo. Entonces veamos el Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, o de los persas. Ya en el capítulo 8 Daniel comienza a explicarlo por uno. Ya usted lo lee, pero aquí está. El imperio Medo-Persa dio el golpe de estado al imperio babilónico, lo dijimos ya el lunes pasado, en el año 539 a.C., un 12 de octubre por la noche. Los hombres de Ciro, encabezados por Darío, su general principal, dieron el golpe en Babilonia aquella noche cuando Belsasar bebía vino en las copas sagradas que habían sido llevadas del templo, en los vasos sagrados. Él, 1000 de sus hombres y concubinas, desnudos, en una orgía horrible y asquerosa, y ebrios. Entre tanto que ellos se dedicaban a su orgía, los judíos, asqueados de esa asquerosidad, comenzaron a taladrar el muro, que era de ladrillo, de dentro hacia afuera. Y los medo-persas que llegaron comenzaron a taladrar de afuera hacia adentro. Hicieron un dique. Allí en aquella zona no hay piedra, todo es arcilla. Entonces quedó muy fácil, y todo es plano, hacer un dique para desviar el río Éufrates, que pasa por un lado de las ruinas de Babilonia, como también pasa ahora por un lado de la ciudad de Bagdad, actual capital de Irak. Y desviaron el río para que el río, el agua, les ayudara a ir ablandando un poco el muro, que era muy grueso. Y finalmente el agua entró. Y claro, una ciudad que era encerrada, amurallada. Cuando el rey se dio cuenta, tenía el agua al cuello. Y cuando toda la gente de Babilonia se dieron cuenta, tenían el agua al cuello, más ebrios y desnudos, pues porque iban a pelear. Simplemente los medo-persas los amarraron a todos del cuello. El rey, esa noche Dios le hizo el juicio y se murió. El único muerto que hubo esa noche fue el rey. ¿Recuerdan? Cuando vio la visión esa, todo borracho vio la visión esa de Mene, Tekel, Pérez, Uspasim, la mano esa escribiendo en la pared, que Daniel también interpretó que quería decir eso. Amén. Y cuando le dio la interpretación, el hombre murió. Ese fue el único muerto que hubo ahí, Belsasar, y fue el último representante del imperio babilónico, porque ya el imperio pasó
El imperio babilónico quedó en manos de los medopersas, de los hombres de Ciro, ¿correcto? Ya hablamos de Ciro lo suficiente también la vez pasada. Un hombre que 200 años antes que existiera, Dios ya lo había llamado Ciro y había dicho lo que iba a hacer por boca del profeta Isaías, ¿correcto? Aquel hombre que hizo la voluntad de Dios sin conocer a Dios, sin conocerlo. Amén. Ahí comienza el imperio de los medopersas, que están bajo la figura del oso, representados por un oso. Luego, este imperio va del año 539 y se extiende en el tiempo hasta el año 332. En el año 332 antes de Cristo, el imperio medo-persa cayó, porque el último Darío se levantó después de eso, la dinastía de los Artajerjes, de Asuero, en fin, Darío, Artajerjes, Asuero. Y el último fue otro Darío, porque venía por esa línea de Darío que había sido en esta realeza, mencionado en Daniel capítulo 10. Descendiente de ese Darío fue un tercero, un hombre que llamó Darío III, y es el que perdió la batalla frente a Alejandro el Macedonio, en una batalla muy feroz que hubo en un sitio conocido como Guacamela. Ahí fue la batalla. Darío, el persa, tenía 80.000 hombres conocidos como los invencibles, más un ejército de 330.000 hombres. Es decir, los 80.000 apenas eran su guardia personal, más un ejército de 330.000 hombres. Pero se enfrentó a las tropas de Alejandro el Grande y fue derrotado. Los invencibles fueron vencidos y sus tropas fueron aniquiladas en gran parte, y los que no huyeron. El mismo Darío tuvo que huir herido y sin hombres a refugiarse por allá en unas pequeñas tribus subiendo hacia el Himalaya, como si fuera a subir la cordillera para voltear hacia China, o si fuera hacia el Everest. Y allí estos mismos, en la tierra de unos sátrapas que se habían dividido el reino, es decir, gobernadores del reino que se habían dividido, por allá en los tiempos de Daniel, ellos se habían dividido el reino babilónico y tampoco estuvieron con los medopersas. Habían hecho como una pequeña fortaleza por allá en esas estribaciones de esa cordillera. Allí se fue a refugiar Darío, pero estos hombres se encargaron de matarlo. Es decir, busca el auxilio de ellos y ellos se encargan de matarlo. Ahí comienza el imperio macedonio. El imperio macedonio es el que es representado por un leopardo. El leopardo tenía alas y tenía 4 cabezas, en Daniel capítulo 7, ¿correcto? Alas, en señal de que es un imperio que tomaría el control muy rápido del mundo, porque realmente lo tomó rapidísimo. Alejandro el Grande, o el Macedonio, hijo de Filipo, nació en el año 356 antes de Cristo, y ya para el año 334 ya había conquistado gran parte del mundo del entonces, y solo le faltaba conquistar 2 reinos, vencer 2 reyes fuertes: el rey Poro de la India, cruzando la cordillera del Himalaya, al otro lado está la India,
y de este lado del Golfo Pérsico vencer a Darío III y a sus hombres, que ya dije cómo estaban de bien equipados. El rey Poro era un monstruo para aquel entonces. Había logrado amaestrar, en aquel entonces lo temible era la caballería, es decir, el ejército mejor armado tenía caballos entrenados para la guerra, sus poderosas lanzas, en fin, todo eso para enfrentar a los contrarios. Pues el rey Poro de la India se había hecho muy fuerte porque él había entrenado elefantes. En vez de caballos, elefantes, leones y tigres de Bengala. Entonces, claro, llegaba alguien con un caballito a enfrentarse a un elefante. A alguien que viene cabalgando en un elefante, pues eso quedaba como nada. O a alguien en un caballito a enfrentarse a un león de Bengala, que es un animal bien grande también, el felino más grande que hay entre los felinos. Bueno, un león. Entonces se veían perdidos, cualquier ejército, cualquier caballería quedaba como humillada frente a semejante desproporción de bestias que traía aquel. Pero más sin embargo, en ese año 332 a.C., enfrentó a Poro y venció a Poro y a su ejército a pesar de sus elefantes y leones y tigres de Bengala. Lo derrotó y conquistó la India. Y luego se vino ya con la moral arriba y se enfrentó a las tropas de Darío y también los derrotó y se quedó con todo el dominio del mundo del entonces. Un hombre que muy rápido conquista el mundo, pero muy rápido también desaparece. En el año 324 a.C., el hombre se muere. El reino se lo repartieron sus 4 generales principales de su reino, es decir, sus 4 lugartenientes más cercanos, se repartieron el reino. Entre ellos estaría Maximiliano, Seleuco, Casandro y Ptolomeo de Egipto. Esos 4 fueron los 4 que se repartieron el reino. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas, indicando que se dividiría finalmente en 4 reinos, como en efecto ocurrió a la muerte de Alejandro. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos visto bien? Eso es para que usted al leer la Biblia no tenga ¿qué es esta bestia? ¿Qué es este animal? ¿Qué es el, ¿no? Es el lenguaje de la Biblia que usa esas figuras. Y uno simplemente siguiendo, si sigue leyendo el texto correctamente, ahí está toda la información de eso. Uno no tiene que inventar nada. Lo único que hay que conocer la Biblia y sus contextos históricos y ya, no necesita más. ¿Correcto? Luego, con revelación de arriba. La cuarta bestia espantosa y terrible, que todo desmenuzaba, tenía una sola cabeza, pero tenía 10 cuernos. La cuarta bestia de Daniel. ¿Qué significa las piernas y pies de hierro y barro? En apariencias, ¿por qué de hierro y barro? Porque será un reino dividido. El reino del anticristo no será un reino sólido, será un reino dividido. Mas se podrá sostener solo por alianzas humanas. Eso es lo que Daniel explicó en la estatua. Explicando la estatua, cuando le explicó los pies, por qué de hierro y por qué de barro, le explicó Daniel a Nabucodonosor que ese sería un reino dividido, pero que se sostendría por tratados. Es decir, alianzas humanas son tratados humanos, esos tratados que se firman entre las naciones. ¿Correcto? Como el famoso tratado de paz que está buscando. Eso es una alianza humana. ¿De acuerdo? Bueno, la cuarta bestia representa el Imperio Romano. ¿En qué momento comienza el Imperio Romano? El Imperio Romano comienza exactamente
a partir del año 60 antes de Cristo. Comenzó con las conquistas de Pompeyo hacia el Medio Oriente, y a partir del año 54 antes de Cristo con las conquistas que hizo Julio César en el centro de Europa. Ya les mencioné que Julio César conquistó lo que se llamó en Europa las Galias Bajas y las Galias Altas, ¿correcto? Que se extiende desde España, desde Italia hasta el río Rin en Alemania, ¿correcto? Eso es las Galias. ¿Qué había antes? ¿Cómo era el mundo antes del Imperio Romano, después de la decadencia de los 4 reinos que sucedieron a Alejandro? Era un mundo de bandidos, que cada quien que tenía plata compraba esclavos en el mercado, con ellos hacía un ejército y salía a invadir naciones, y conquistaba una nación, y esa nación entonces le tenía que pagar impuestos a él. No solamente le llevaban todas las riquezas que tenía, sino que de ahí en adelante quedaban unos esclavos tributarios que le tenían que pagar impuestos. Ese es el mundo, por ejemplo, que conoció Espartacus, ese famoso gladiador que vive por el año, o que muere hacia el año 134 antes de Cristo, en los mismos tiempos cuando les mencionaba de Ítalo, que logra conquistar esa península, lo que hoy se conoce como Italia. En esa época, cada hombre que tenía dinero compraba esclavos, se hacía un ejército y salía a ver qué conquistaba para formar un reino. Pero eso era el reino del más fuerte, o el que más plata tuviera y el que más asesinos fuera, porque eran una cantidad de asesinos. No existía un imperio consolidado, ni un reino consolidado, sino que eran más bien jefes de bandas, y cada uno ponía sus condiciones en el lugar que conquistaba. Así era el mundo de entonces, antes de que se consolidara el Imperio Romano. Luego vinieron pues las conquistas de Pompeyo, vino la decadencia del último bastión del reino de los herederos de Alejandro, que fue el imperio egipcio Ptolomeo, que fue decayendo de Ptolomeo I. Es un hombre que reina por el año 300 antes de Cristo, el hombre que mandó traducir la Biblia del hebreo al griego, a quien se le debe la versión de los 70, que hoy se menciona tanto. Muere en el año 250 antes de Cristo. Vendrá Ptolomeo II, en los tiempos de Ptolomeo I se tradujo solamente los primeros 5 libros. 72 hombres trabajando 72 días lograron traducir los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, por eso se conoce como Pentateuco, 5. Y ya Ptolomeo II le dio continuidad a este trabajo y se logró llevar a cabo la gran tarea de traducir todos los libros del Antiguo Testamento. Y hacia el año 130 a.C. se terminó la traducción de todos los libros del Antiguo Testamento al griego, que estaban en hebreo o en arameo, se tradujeron al griego. Amén. Y ahí se conoce la Biblia que conocemos como la versión de los 70, que solamente tiene el Antiguo Testamento, ¿correcto? Ya para el año 50 antes de Cristo está la última heredera de la dinastía ptolomea, que es Cleopatra. Y Cleopatra primero busca hacer alianzas con Pompeyo, que estaba conquistando toda esa región del mundo,
para ver cómo era posible que no los afectara mucho a ellos. Primeramente se le fue con ejército y vago, luego pues las tropas de Pompeyo eran superiores, entonces después cambió de opinión, dijo no, mejor por las buenas, y ya buscó amistosamente acercarse a él. Ya vino después Marco Antonio, otro conquistador romano, y entonces ella, también acercándose a los romanos, se acercó a Marco Antonio y lo hizo su amante, aunque ella era casada con su propio hermano. Ella era casada con un hermano de ella, menor. Ella, cuando tenía 30 años, se casó con un hermano de ella que tenía 12 años. Eso es con el fin de que el reino no saliera pues de las manos de ellos, que si uno moría el otro siguiera con el reino. Pero eso no le impidió a ella para conseguir muchos más maridos. Entonces no solamente tuvo con Pompeyo, sino que luego se acerca a Marco Antonio, y luego cuando ya es Julio César, las tropas de Pompeyo y Julio César, Pompeyo conquistaría todo el Mediterráneo abajo, incluyendo Israel, Siria, todos estos países árabes ahora, Arabia Saudí, el reino de Jordania, todos esos países del Bajo Egipto, todo este Mediterráneo termina conquistándolo, Siria y demás, incluso Turquía, lo que se conocía como Asia Menor, lo que la Biblia menciona como Asia Menor es lo que hoy es Turquía. Y Julio César logró conquistar dos países de Italia, España, Francia, Austria, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y gran parte de Alemania, eso como Galias Bajas, y conquistó Suiza y Suecia como Galias Altas. Entonces, ya con esa conquista que hizo, tenía su ejército, fue una conquista muy brutal, de muchísimos muertos, mucha sangre. Un día hubieron semanas de haber 100.000 muertos en una sola semana, contar 100.000 cadáveres a la orilla del río Rin, donde las batallas, especialmente con los hermanos, con los alemanes, fue espantosa. Pero finalmente las tropas de Pompeyo y las de Julio César se batieron en una batalla para que quedara uno solo. El que venciera quedaría como único emperador. Ocurrió en el año 54 a.C. Las tropas de Pompeyo y de Julio César se enfrentaron. Desde luego triunfaron las tropas de Julio César. Pompeyo logró ir hacia Egipto buscando apoyo en Cleopatra, pero esta vez, como ya iba derrotado, pues no le llamó mucho la atención, y finalmente lo terminaron pues matando. Buscó auxilio y lo mataron. Entonces quedó Julio César como único emperador. Luego el hombre también va a Egipto. Resulta que el hermano y esposo de Cleopatra se había rebelado contra ella, le había dado un golpe de estado, y entonces ella se vino a Roma buscando a Julio César para que le ayudara, y Julio César le ayudó, fue y venció a las tropas de su hermano, conquista Egipto, ella termina siendo su mujer, tendrían un hijo que llamó Cesarión. En fin, pero lo cierto es que finalmente Julio César es el único emperador. Ese es el gran emperador romano, el primero. Julio César, que muere en el año 44 a.C., envenenado asesinado, apuñaladas por un propio general de su guardia personal, también llamado Julio César, solo que el apellido de él, o el apelativo de él no era del apelativo, el seudónimo que le daba era Bruto.
Entonces Julio César Bruto mató a Julio César el emperador. O sea que Julio César murió por bruto. Y ahí ya vendrá el reino en manos de Octaviano, que más tarde se cambia el nombre y se pone César Augusto, el hombre que estaba reinando en los días que nació Jesús, César Augusto, correcto. Y César Augusto a su muerte fue reemplazado por Tiberio César. ¿Recuerdan? El Evangelio está contando eso. Y así ya viene. Pero lo cierto es que ahí comienza, pues, ese fue el inicio del Imperio Romano. El Imperio Romano se debilita con el paso del tiempo, con eso. A ese Imperio Romano se le debe la mortandad de todos los primeros mártires de los primeros siglos de la era cristiana, los que fueron echados a las fieras, que fueron sepultados vivos, que fueron quemados en piras en el circo romano, en el circo Máximo, famoso circo Máximo. Arriba es una explanada que hay en el centro de Roma. Arriba están las casas de lo que era el Senado, de lo que era la nobleza, que daba arriba. Y aquí abajo, de lo que hoy es el Coliseo Romano hacia abajo, que daba el circo Máximo. Y ahí se hacían los espectáculos. Era una gente adicta a la sangre. Esos romanos la adicción de ellos era la sangre. No había día que ellos pudieran pasar sin ver derramamiento de sangre. Ellos tenían que ver sangre derramada para poder estar bien. Es decir, eso le ganaban a los vampiros. Entonces ellos se montaban espectáculos siempre que hubiera sangre, o gladiadores enfrentados entre ellos hasta que uno quedara muerto, y no era uno sino muchos que sacaban, o un hombre que lo enfrentaba a la mano limpia con un león o con un tigre de Bengala, para ver si la fiera mataba al hombre o el hombre mataba a la fiera. Pero lo cierto es que tenían que ver sangre. Y esos espectáculos, o sacar personas ahí, niños, mujeres, con sus niños en sus brazos, y soltarle una jauría de leones para que los despedazaran, y eso para ellos era tremenda pasión. Para todos los del Senado, los que conocían como los nobles, y aquí abajo, pues de los plebeyos hacían lo que quisieran, eran los pobres. Muchos hermanos fueron usados como piras humanas, es decir, para el alumbrado, para los espectáculos de la noche. Cogían a un hombre o una mujer, la bañaban con aceite, una especie de resina, y enseguida le prendían fuego, lo paraban ahí, servía para alumbrar el espectáculo, y él se iba consumiendo ahí. Esas eran las piras humanas en el circo Máximo. Yo he predicado el Evangelio en ese lugar, he estado ahí y conozco plenamente eso. Aún queda todavía ahí el cubículo donde encerraban a los leones, en el lugar. Entonces, esa era lo horrible que se cometía. A ese imperio romano se le debe toda esa gran persecución de los primeros siglos contra la iglesia. En el siglo IV, cada vez este imperio se hacía más violento, pero en el siglo IV cambió la estrategia. En el año 296, el imperio romano se había dividido. Se dividió el imperio romano. Y en esa división, después de la muerte de Aurelio, quedaron 6 hombres que así mismos se proclamaban césares, emperadores de Roma. Entonces,
¿Qué hicieron? Irse eliminando entre ellos. Se enfrentaban sus tropas y el que venciera, pues el otro quedaba eliminado. Entre ellos estaba Constantino, uno de estos bandidos fuertes que tenía un ejército, y el otro era Magencius, otro de los 6, los más fuertes eran esos. Estos dos fueron eliminando a los otros 4 y finalmente quedaron ellos 2. En el año 313, Constantino, en la ciudad de Milano, reunió unos líderes supuestamente cristianos, pero ya era un cristianismo, o era un pseudo cristianismo, que se conocía como montanista, o de Montano, seguidores de Montano y de Santiago. En el año 110, un hombre que fue discípulo de Juan el Apóstol, conocido como Montano, se dividió y creó una doctrina falsa. Una doctrina que es la primera que confesó que en la divinidad no había una sola persona, sino que había varias personas. Que el Padre era uno, que el Hijo era otro y el Espíritu Santo era otro. Y dijo, recuerdan que Jesucristo dijo que iba a enviar el Consolador. Él les dijo, yo soy el Consolador que Cristo envió. Supuestamente Él era el Espíritu Santo. ¿Por tanto? A la muerte de este a partir del año 130 de la era cristiana, lo sucede en ese movimiento que él fundó un hombre llamado Santiago. Y en el año 156 Santiago fundó un movimiento, una organización religiosa conocida como Iglesia Universal. Iglesia Universal, que es donde viene la palabra católico. La palabra católico quiere decir universal. Pero no había nacido la Iglesia Católica como tal, sino que ya eso indicaba, era un indicador, era un principio. Incluso en la enciclopedia católica, hay una enciclopedia católica que se llama Enciclopedia Histórica de los Dogmas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En la página 255 del tomo 1 de esta Enciclopedia Católica, dice: nacimiento de la Sacratísima y Santísima Santa Madre Iglesia Católica. Esos títulos le sobran, pues. Dice: fundada por Santiago I en el año 166. Se equivocaron 10 años porque fue en el año 156. Ellos la ponen 10 años después. Dice que fue fundada por una coinonía de iglesias. La coinonía, es decir, la unión de varias iglesias. ¿Quiénes participaron? Participaron los montanistas, que eran los primeros. Participaron los gnósticos, encabezados por una mujer que era su máxima líder, que era Maximiliana, en ese entonces la de los gnósticos. Los adoradores del Dios uno, conocidos como los bisagrados. Los adoradores de Saturno, conocidos como los saturnarios. Y así fue una mezcla de 12 organizaciones paganas las que se unieron y formaron la denominada Iglesia Universal, que quiere decir católica. Por eso ellos dicen que fue fundada por un conjunto de iglesias o por una coinonía de iglesias religiosas del entonces. Eso dice la misma Iglesia Católica. Pero realmente la iglesia, ahí nace el nombre católico, pero no tiene un dirigente a la vista, sino hasta el año 313. En el año 313 ya dijimos que Constantino estaba librando unas batallas, o tenía que librar una batalla final con las tropas de Magencio
el otro gran vencedor del otro lado. Y él, buscando el apoyo de estos pseudocristianos, Constantino les dijo en una reunión, lo reunió en la ciudad de Milán, para nosotros allí no sé cómo Milano, y les dijo: si ustedes me respaldan militarmente en esta guerra contra Magencio, me dan su respaldo, salen conmigo a la guerra, y yo gano la guerra, entonces yo los elevo a ustedes a religión oficial del Estado. Ustedes serán religión oficial del Estado, estos pseudocristianos. Y ellos ahí mismo, claro, felices, le dieron todo su apoyo político y militar a Constantino. Hay una declaración que se conoce como la declaración o la carta de Milano, donde confirma con todo, como un contrato público. Constantino se comprometió a eso, y se conoce como la Gran Declaración de Milano, donde se comprometía que si ganaba, los cristianos serían reconocidos como religión oficial del Estado, pero no era el verdadero cristianismo y no ese falso. Por ello, cuando gana la guerra, en el año 322, Constantino liquidó a Magencio y sus tropas y se proclama como único y gran emperador. Entonces se da la tarea de organizar el primer gran concilio, que es el concilio de Nicea, del año 325. En el año 325 se reúne, pidió a todos esos con los que se había comprometido que se reunieran todos en esta ciudad de Nicea, y eran unos 615 los que se reunieron, supuestamente sacerdotes y obispos de ese grupo pseudo cristiano, aunque en el fondo habían varios matices, es decir, ellos doctrinalmente no estaban unidos entre sí, no había un criterio doctrinal definido. Entre ellos estaban los arrianos, el arrianismo, entre ellos estaban los pelagianos, y entre ellos estaban los anastasianos. Arrios, que es uno de los líderes de ese entonces, sostenía que había un Dios y Padre, el cual era sobre todos y antes de todo el creador de los cielos y la tierra, y que Jesucristo era una criatura del Padre, más o menos la doctrina que hoy se sostiene los pobres testigos contra Jehová. Ellos no son testigos de Jehová, sino son testigos contra Jehová, porque Dios dice por boca de Isaías: vosotros sois mis testigos, que yo soy Dios. Pero estos, y Jesucristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en cambio estos son testigos en contra, porque son testigos de qué, de nada. Que son testigos de los leones, de los tigres, de las culebras. Dios safari. Es una de las doctrinas más pobres que existen teóricamente. Entonces, esa era la doctrina de Arrios: sostener que Jesucristo era una criatura superior al hombre, pero inferior a Dios. Y la doctrina de Pelagio no estaba muy lejos. La doctrina de Pelagio era decir que existía un Dios todopoderoso, y ese Dios todopoderoso había enviado a su Hijo al mundo, solo que no en un cuerpo real, sino en un cuerpo aparente. Jesucristo no había venido en un cuerpo real, sino aparente, pero igual era un ser inferior a Dios. Y la doctrina de Atanasio sostenía lo que es la Trinidad. Sostenía que en la divinidad hay tres personas, que son tres dioses, los tres todopoderosos,
coexistentes los tres, es decir, que existen al mismo tiempo. Independientes sí, y los tres son todopoderosos, o sea que la misma palabra indica que es una tontería. No pueden haber tres todopoderosos porque entonces ninguno es poderoso. No puede haber. Se contradice en sí mismo la teoría. Entonces, que uno era el Padre, y ahí nació el denominado credo apostólico. Eso es lo que sostuvo Atanasio. Ahí nació el credo que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que padeció delante de... antes decía: creo en Jesucristo, su único Hijo, engendrado por el Padre antes de los tiempos. Supuestamente el Hijo fue engendrado en el cielo antes de que existiera el tiempo. ¿Pero engendrado en qué? Para engendrarse necesita una mamá. Fue engendrado antes de los tiempos, no había nada. Y que lo envió a la tierra y padeció delante de Poncio Pilato, que murió y fue sepultado y se fue al infierno. Por 3 días estuvo en el infierno y después resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, y creo en el Espíritu Santo. Entonces ese es el denominado credo apostólico que nace allí de las doctrinas de Atanasio, que hasta el día de hoy es el credo de la iglesia, oficial de la Iglesia Católica. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, esa es la doctrina de Atanasio. A Constantino le pareció que esa era la mejor doctrina y aprobó esa como doctrina oficial, y las otras tenían que desaparecer. Entonces declararon la guerra a los arrianos, a los seguidores de Arrios, los condenaron a muerte. La pena de no creer la doctrina que se aprobó allí era la muerte. Entonces también se encontraron a los que creían la doctrina de que hasta ahí todavía habían unos hombres que creían la verdadera doctrina apostólica. Es decir, que Jesucristo es el único Dios verdadero, que hay un solo Dios verdadero que fue manifestado en carne. Lo que sostenía en aquel entonces era que Dios se había manifestado en 3 manifestaciones, no en 3 personas: como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en el perfeccionamiento de la iglesia. Es lo que sostenían algunos líderes de esa época. También fueron condenados a muerte por no aceptar la doctrina de la Trinidad que había expuesto Atanasio. Y así vino pues toda esa persecución religiosa, ya ahora de otra manera. Finalmente el Imperio Romano se debilita. Las tribus bárbaras que comienzan a descender del norte, de Alemania, de los países escandinavos, de Polonia, comenzarán a irse infiltrando en las tropas romanas, y otras comienzan a llegar en las noches a una ciudad, saqueaban la ciudad y la quemaban, y poco a poco se fueron debilitando las tropas del Imperio Romano, hasta que en el año 378 Roma se fue abajo, cayó el Imperio Romano, y unos sanguinarios terribles, más sanguinarios todavía, que los romanos se adueñaron de todo, ladrones y de todo, y asesinos, como Atila, por ejemplo, que fue el rey de los visigodos o godos, la tribu que descendía de Alemania. Se adueña del reino, pero ese hombre era una bestia terrible, considerado el psicópata más grande de la historia del mundo hasta nuestros días. ¿Cómo será entonces? Es considerado el psicópata más grande y más espantoso que ha tenido la humanidad. Eso fue Atila. Y esa fue la bestia que sucedió.
el Imperio Romano cuando se cayó. Afortunadamente no duró mucho tiempo. Bueno, el Imperio Romano políticamente cayó, aunque religiosamente siguió en pie. Siguió en pie, especialmente abajo en Turquía, en la famosa Constantinopla, que hoy es Estambul. Siguió en pie hasta el año 1452, cuando los musulmanes derrotaron a los católicos asiáticos y se apoderaron hasta de la Capilla Sistina que ellos tienen allá, y la convirtieron en una mezquita musulmana, que hasta el día de hoy es una mezquita musulmana. Entonces cayó el bastión que tenía la Iglesia Católica en Oriente, y ahí comenzó a desquebrajarse todo. Pero el Imperio Romano se levantará otra vez. El Imperio Romano se va a levantar otra vez. Quiere decir, cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 17, la bestia que viste es y no es. O la bestia que ha visto es y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué quiere decir eso que es y no es? En los días de Juan era, todavía estaba en pie. Dejaría de ser y volvería a levantarse. Dicho de otra manera, las 4 bestias de Daniel, o las 4 partes de la estatua de Nabucodonosor, están descritas en Apocalipsis capítulo 12. Vean Apocalipsis capítulo 12, vean interesante esta visión. Muchos, es uno de los textos más complicados para muchos de entender. Cuando muchos llegan allí se pierden. Voy a procurar que ustedes no se pierdan. Y claro que si se pierden ya no será mi culpa, yo buscaré explicaciones. ¿Cómo es? ¿Todavía me falta? Vamos a ver cómo nos va. Aparece en el cielo una gran señal. Aquí hablará de 2 grandes señales seguidas. La primera gran señal que aparece en el cielo es una mujer que está vestida del sol, la luna y las estrellas, ¿correcto? Si va a la Iglesia Católica dice, esa es la Virgen María. Pero si se ciña el texto, no hay ninguna Virgen María. ¿Recuerdan el sueño que tuvo José en el capítulo 37 del libro de Génesis? Uno de los tantos sueños que tuvo, pero el sueño que más enfureció a sus hermanos fue ese. Él había tenido un sueño que habían 12 espigas, y una era la de él, y las 11 se inclinaban ante la de él. Las 11 espigas se inclinaban ante la de él. Sus hermanos me pusieron furiosos diciendo, este soñador de sueños cree que nosotros nos vamos a inclinar ante él. Y por eso lo aborrecían. Pero otro día tuvo un sueño que enfureció hasta a su padre. Porque tuvo un sueño en el que vio que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y ese día sus hermanos no se aguantaron. Ese día comenzaron a planear matarlo. Yo te mataré, Señor Jesús. ¿Ya? Porque eso quería decir, ¿qué entendieron ellos? Que su padre y la mamá de ellos, como la luna, su padre como el sol, sus mamás como la luna, y las estrellas eran ellos, llegaría el momento que se inclinarían ante José, cosa que en efecto pasó. ¿Cómo llegaron a Egipto? Cuando ellos descendieron allí, descendieron arrancados, empobrecidos, humillados, y José era el señor de todo Egipto. Amén. Ahí todo el mundo se tenía que inclinar ante José, los egipcios, excepto el faraón. De faraón para abajo todo el mundo se tenía que doblar ante José. ¿Y cómo llegaron sus hermanos allá? Postrados ante José. ¿Cómo descendió Jacob?
también se postó ante José. Amén. Entonces, ¿qué representaba? ¿Qué representa? El sol representa a Jacob, del que se formó el pueblo, la nación de Israel. ¿Qué representaba la luna? Las mujeres en las que tuvo los 12 hijos, ¿correcto? ¿Qué representan las estrellas? Los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, ¿correcto? Entonces, la mujer que está vestida del sol, la luna y las estrellas es Israel, es la nación de Israel como tal, no la Virgen María. Amén. Por eso basta mirar la visión del sueño de José. Luego, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. De la nación de Israel nacerá el Mesías. Romanos capítulo 9 verso 4 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. No dice Romanos 9:4 de quienes es María, de los cuales vino Cristo, no, de quienes son los patriarcas, es decir, los 12 patriarcas, las 12 estrellas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? El cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Alabanzas a Dios. Entonces, uno en la Biblia no tiene que inventarse nada. A veces me pongo a escuchar gente que se pone a decir y a inventarse cosas y dice, pero ¿cómo tiene toda esa capacidad y esa arrogancia de inventar cosas? Si uno frente a la Biblia no tiene que inventarse nada, todo está explicado por el mismo Dios. Lo único que hay que seguir en los contextos que en la Biblia están. Dios lo explicó todo. Dios no nos dejó una cosa para que nosotros lo explicáramos. Él lo explicó todo. Alabanzas a Dios. No hay nada en la Biblia que no esté explicado. Entonces, de esa mujer nace un niño que regirá las naciones con vara de hierro. ¿Recuerdan la promesa que le hace a los poquitos vencedores de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones con vara de hierro, como yo también las he regido. Entonces el que rige las naciones con vara de hierro es Jesucristo. Amén. Ese es el niño que nace de Israel. Amén. Entonces, y luego aparece una segunda gran señal, y la segunda gran señal que aparece es la de un dragón. Ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Qué coincidencia, las 4 bestias de Daniel en suma tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Qué coincidencia. La bestia primera de Daniel, de Apocalipsis capítulo 13, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero donde se ven primero así unidas es en el dragón. ¿Y quién es el dragón? Es el diablo, es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Veamos el verso 7. El verso 7 ahí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Seguimos ahí. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es el dragón? No hay duda, es el diablo o Satanás. Él es el dueño de los reinos. Todos esos reinos son reinos en contra de Dios. Israel fue reino de Dios en la tierra. Cuando Israel dejó de ser reino en la tierra, es cuando Nabucodonosor vino
y se llevó al pueblo cautivo. Ese día Israel dejó de ser un reino en la tierra y pasó a ser gobernado por reyes gentiles. ¿Correcto? Desde entonces Israel no tiene dinastía, no tiene nada, nunca ha tenido nada. Nunca más hubo rey en Israel, porque nunca Israel ha vuelto a ser reino desde ese entonces. Y en el libro de Lucas 21-24, Jesucristo dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, gobernada por los reyes gentiles. El primer rey gentil que los gobernó fue Nabucodonosor, y el último será el anticristo. Todos esos reyes gentiles le pertenecen a Satanás. Todos los reinos, todos los reyes que hubieron en Israel, aún hasta los reyes malos, Dios los toleró en Israel, e Israel fue su reino. A pesar de todo, reconocía a Dios a Israel como su reino. El día que fueron llevados cautivos, ese día dejaron de ser reino de Dios, y ya no existió más reino de Dios en la tierra, sino el reino de los gentiles. Entonces Nabucodonosor, el primer rey gentil que gobierna Israel después de que salieron de Egipto, y el último, el del anticristo. ¿Ven? Por eso esos reinos se le atribuyen todos a Satanás. ¿De a quién le pertenecía Nabucodonosor? A Satanás. El de los medopersas, a Satanás. El de Alejandro, a Satanás. El romano, a Satanás. Por eso, el que primero aparece con las 7 cabezas y los 10 cuernos es Satanás. Luego aparece en Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 en adelante, una bestia espantosa y terrible que sube del mar. ¿Correcto? Hay una bestia espantosa y terrible que sube del mar. La bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Correcto? ¿Lo ven ahí? Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Correcto? ¿Qué representa esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? La suma de las 4 bestias que vio Daniel. Pues véala como sigue, verso 2. La bestia que viera semejante, recuerda, a un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? El imperio de Alejandro, o el macedonio. Sus pies como de oso. ¿Qué representó el imperio? ¿Recuerdan la bestia de Daniel? La segunda bestia de Daniel era un oso, que era el imperio medo-persa. ¿Estamos de acuerdo? Y su boca como boca de león. ¿Qué representaba el león? El imperio babilónico. ¿Ven? Como dijimos que la cuarta bestia no tenía una forma, sino que era espantosa y terrible, por eso no aparece ya. Sino que ya lo que aparece es el dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Correcto? Entonces, esta bestia de Apocalipsis 13 lo que está es sumando las 4 que vio Daniel, las suma en una sola. ¿Correcto? Las 4 tenían eso, lo mismo, las 7 cabezas y 10 cuernos. Y vio una de sus cabezas herida como de muerte. ¿Cuál de esas cabezas fue herida de muerte? El romano. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos imaginosos dicen: esa cabeza que fue herida es Juan Chopolo II, es decir, Juan Pablo II de la Iglesia Católica. Porque Karol Wojtyła, que así fue su nombre, Papa polaco, en septiembre del año 1987, en una visita que hizo a Turquía, hizo una visita este Papa a Turquía, siendo Papa por ejemplo, un turco llamado Ali Aka. No sé si algunos recuerdan la noticia, yo no la recuerdo todavía. Ali Aka.
le disparó y lo hirió, pero finalmente pues no murió, aunque le alcanzó a perforar el intestino con su bala. Sin embargo no murió, logró sobrevivir. Y entonces dicen, claro, esa es la bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces ellos dicen, es que Juan Pablo II va a volver a resucitar para volver a ser papa en Roma, y entonces el anticristo. Eso dicen lo que hacen las cábalas totalmente ignorantes y lejas de la Biblia. Hebreos capítulo 9 verso 27 dice, de la manera que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después el juicio. Para que Juan Pablo, este señor, resucitara y volviera a morir, rompería el orden bíblico que está establecido para todo hombre que muera una sola vez. Y después lo que sigue es el juicio. Amén. Entonces no puede ser él, para los que hacen esas cábalas. Entonces, ¿cuál es la cabeza que es sanada? El Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó su proceso de sanación y de recuperación mediante un tratado que se llama la Carta de Roma, firmada en el año 1957 en Roma. Exactamente fue firmada por Italia, por Francia, por Bélgica, por Holanda y Luxemburgo. Esos países firmaron lo que más tarde llegó a conocerse como la Unión, el Tratado de la Unión Europea. ¿Qué buscaba ese tratado? Reunir en Europa los que fueron los 12 países principales del Imperio Romano, los 12 países fuertes de Europa que fueron parte del Imperio Romano, volverlos a reunir como en un solo país, con una sola constitución, un solo parlamento y un solo presidente y una sola moneda. Es decir, hacer de ellos como una sola nación para recuperar el antiguo Imperio Romano. Inicialmente lo firmaron 6. Más tarde, eso fue en el 57, en el año 79 lo firmaría España, lo firmó Grecia, ya lo firmaron otros, y pasaron a ser 11. Y más tarde lo firmarían otros y llegaron a ser 12. Es decir, los 12 países que inicialmente hicieron parte del Imperio Romano en Europa, que más tarde otros países se fueron metiendo y se fueron haciendo incluir en esos, como Polonia y demás, que fueron llegando después, y se fue creciendo. Hoy lo firman 28 países. 28 países conforman hoy el Tratado de la Unión Europea. Pero la bandera, que es un círculo de escuditos de banderas, de banderitas, un escudo que tiene 12 banderitas. El escudo de la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea, solamente tiene 12 escuditos. Es decir, solamente le importan 12. El resto sobran ahí. Los 14 están sobrados, porque son países muy débiles. Entonces, ya el Imperio Romano en sí ya está recuperado. El Vaticano nombró para ese entonces como primer secretario de esos países ya unificados a partir del año 79 al señor Joao Barroso, nombrado, un ultracatólico nombrado por el Papa para que fuera el secretario de la Unión Europea. Luego se vino el Tratado de Maastricht, que dio vida a la moneda única. Maastricht es un pueblito entre Holanda y Alemania. Yo he pasado por ahí. Y ahí se firmó un tratado para que existiera una moneda única, que es el euro. Correcto, se le dio vida al euro. Antes de esto había habido un tratado, se había firmado otro tratado, que es el Tratado Schengen. Mediante el Tratado Schengen es para que cualquier persona que saque visa para visitar a un país de la Unión Europea,
de los que han firmado el Tratado de la Unión Europea, a la vez visite todo el resto de países, pueda entrar libremente a los otros países. A excepción del Reino Unido, que el Reino Unido nunca firmó el Tratado Schengen, pertenece a la Unión Europea, pero hay tratados que Inglaterra no los firmó. No firmó el Tratado Schengen, por lo tanto el que entra a España, a Francia, no puede entrar al Reino Unido, por ejemplo. Y el Reino Unido tampoco firmó el Tratado de Maastricht, que dio vida a la moneda única. Por eso en Inglaterra no funciona el euro, sino la libra, que es la que siempre tradicionalmente ha existido allí. Luego vino la Constitución, ya que tuvieran una Constitución que los regiera a todos como un país, y es la Constitución de Lisboa, porque se firmó en Lisboa, Portugal, por el Parlamento Europeo. Luego que tuvieran un presidente, y hace 6 años se nombró el primer presidente, que es un belga, ultracatólico, un belga, que es el señor Van Rompuy, el presidente de la Unión Europea actualmente. Entonces con eso ya se consolidó lo que fue el Imperio Romano. Dicho de otra manera, el Imperio Romano ya está restaurado. Lo único que le falta es un rey. Un rey. Un rey sólido, un hombre fuerte que los gobierne a todos. Y ese será. Es decir, todo está listo para el anticristo. Ya le tienen lista hasta la silla, le tienen todo listo para que venga a gobernar. ¿Lo ven? ¿Cómo es de sencillo? Esa es la cabeza que fue herida como de muerte y fue sanada. Hermanos, y si ya el Imperio Romano ha sido restaurado y esto entra en operación en la gran tribulación, después de que la iglesia sea recogida, la pregunta es entonces ¿cuánto le queda a la iglesia para que se vaya? ¿Ah? ¿Cuánto le falta a la iglesia? Si ya la silla del anticristo está lista, ¿ah? Entonces ¿cuánto le falta a la iglesia para que se vaya? Si la iglesia necesita irse antes de la gran tribulación, de verdad, concientizándonos de esto, del cumplimiento profético, que es todo esto que estamos viendo. Entonces ¿cuánto queda para que lo